Hola, hola, saludo a todas las personas sordas y también a las personas oyentes que están viendo este importante video. Quiero que sepan respecto a este tema, como ven en pantalla. Fíjense, mi seña es el de los lentes. Soy Javier, ese es mi nombre, y soy una persona sorda. Y hoy quiero hablarles sobre ecosistema sordo y lo que refiere esta expresión. Yo creo que es un tema muy importante y hay muy poca información disponible en la red. Por ello es que considero importante dar una explicación más extensa para que las personas sordas sepan por qué este tema es importante conocer sobre ecosistemas sordos. Ahora bien, es importante que lo siguiente que hagan es, sí, dar me gusta y suscribirse. Bueno, primero deben suscribirse y luego dan me gusta para que de esa manera yo siga dando contenido pedagógico y haciendo videos para que ustedes puedan conocer estos temas muy interesantes. Al suscribirse más y darle like, eso me motivará porque este es un tema y un proyecto nuevo. Bien, ahora bien, quiero conceptualizar la palabra o el término ecosistema. Hay varias definiciones, pero he elegido tres definiciones. Bien, comenzaré con la que está en el extremo izquierdo y dice que un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en que viven. ¿Sí? La segunda definición, el que está en el centro, dice que un ecosistema es un sistema, es decir, un conjunto de elementos, como son medios físicos, seres vivos y sus interacciones. Y la tercera definición dice que un ecosistema es una comunidad de los seres vivos, cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un ambiente en el que están. Entonces, estas son definiciones que da la RAE, ¿sí? Desde 2021 ya tienen estas definiciones disponibles. Ahora bien, yo quiero que ustedes visualicen un poco y puedan entender qué es un ecosistema. ¿A qué alude un ecosistema? Bueno, un ecosistema, como pueden ver allí en la imagen que tengo a mi derecha, es una relación entre elementos físicos, montaña y una persona que interactúa con ellos, ¿no? Hay una conexión, una interrelación y todos fungen y confluyen en un solo proceso. Por ejemplo, si en uno de los elementos puede ser el agua, que tiene que ver con el árbol, porque el árbol absorbe el agua para poder de esa manera crecer. Y también así el sol hace que el árbol aproveche del agua y así las hojas de este árbol, el oxígeno, y hay una conexión para que entonces pueda funcionar todos estos elementos de manera confluyente. Ahora bien, ¿cómo los sordos, como comunidad lingüística y social, ¿sí? Y que todos están dentro de esa comunidad, las personas sordas, ellas tienen una particularidad que es usar la lengua de señas de cada país, por supuesto. Y lo pueden usar desde un contexto social o desde un contexto político y así diferentes contextos en los que las personas sordas participen, ¿no? Como por ejemplo un contexto familiar. Todos esos contextos en los que conforman una comunidad, en este caso la comunidad de personas sordas, y por ello es tanto lingüística como social. Ahora bien, antes de dar más al respecto a este tema y profundizar más, les recuerdo la necesidad de que deben suscribirse hasta unos 300, ¿sí? Si
se suscriben esa cantidad, yo incluso abordaré más este tema, ¿no? También, por favor, cuando se suscriban, también denle me gusta, denle también o compartan algún comentario y eso también yo responderé y así continuaremos con la interacción. Ahora bien, volviendo al tema de la comunidad sorda y cómo ella es un ecosistema social, sí, les quiero comentar que los sistemas sociales son son sistemas que están constituidos por una comunidad de seres humanos, ¿sí? Y que entonces en el entorno de estos seres humanos, allí ellos viven y establecen una serie de relaciones de conducta. Por ejemplo, para aclarar esto, doy un caso como una persona que viene de Oriente, como por ejemplo el país de China, y dice que necesita a alguien con quien relacionarse hasta que encuentra a alguien que tenga la misma quizás ascendencia de él y de esa manera puede hacer una interacción con esa persona. O, por ejemplo, si viene una persona de otro país como Perú y necesita quizás al estar en otro país encontrar comida de este país de donde provino. ¿Sí? Entonces, esas son conductas que animan a que las personas se relacionen unas con otras. Ahora bien, ¿qué es un ecosistema sordo? Bueno, yo de mi propia autoría hice esta definición que pueden ustedes ver a mi derecha. Y dice que un ecosistema sordo está constituido por personas sordas, una comunidad lingüística y el entorno en el que viven, en el cual se establecen una serie de relaciones entre sí. Su lengua, también su movimiento asociativo, además también se establece liderazgo, se establece relaciones también con el tema educativo, con la accesibilidad, con la familia, con reuniones y también con encuentros sociales y así muchos otros. Son todos circunstancias que las personas sordas ven como necesarias. Por ejemplo, el tema de reuniones, para que de esa manera tengan interacciones y se haga entonces un ecosistema. Fíjense que quiero ahora ilustrárselos con un pequeño diagrama. Fíjense que, por ejemplo, una persona sorda que se sienta sola, busca entonces a alguien que le dé una información respecto a un tema o alguna circunstancia, entonces busca un servicio de interpretación. Siempre buscará un servicio de interpretación que de esa manera hará que pueda entender lo que esté pasando a su alrededor. Lo que yo les comentaba antes de una confluencia de entonces entender al otro y de esa manera o progresar o ser mejor o lograr algo mejor. Bueno, eso es así a través de un intérprete que puede ser físico o a través de tecnología como celular o de pantallas. El otro, por ejemplo, aspecto que podemos verlo es en el tema educativo. Por ejemplo, cuando se está en una escuela donde todos son personas sordas, porque quizás siga un formato de educación bilingüe, la persona sorda cuando está allí se satisfacen allí todas las necesidades de comunicación, porque todos hablan en lengua de señas. Cuando no es así y se está en una educación que puede llamarse integrada, allí la información que reciben no es la suficiente, no tiene una interrelación con los demás, como si lo tiene en un contexto de educación donde la lengua de señas sea la que prime. ¿Por qué es algo importante esto? Porque ese es su ecosistema más natural. Allí su lengua se desarrolla, su pensamiento se desarrolla, su identidad se desarrolla. Y ahora, por ejemplo, en el tema de la lengua, sí, la lengua es algo muy importante porque en el lugar donde una persona sorda vaya o haga asistencia, si por ejemplo es un lugar donde hay muchas personas oyentes,
y lo compara con un espacio donde hayan personas sordas, la persona sorda elegirá estar con personas sordas porque podrá entenderse con ellas y podrá de esa manera tener interacciones con personas sordas igual que ellas. Veamos casos donde, por ejemplo, en un aeropuerto hay personas oyentes y sordas que van pasando y no tienen entre ellas ningún tipo de relación. Pero si pasa una persona sorda, ¿sí? Ella al ver quizás a personas sordas en ese terminal o en esa terminal aérea sin conocerla, ella se acercará y hará interrelaciones con ellas sin conocerlas. Las personas oyentes no se mantienen a cada quien en lo suyo, ni siquiera se conversan con los demás. Eso no pasa con las personas sordas. Las personas sordas, más o menos un 80% de los jóvenes, ¿sí? Siempre andan buscando con quién conversar, ya que, por ejemplo, en entornos ni siquiera familiares no tienen una satisfacción de sus necesidades comunicativas. Por ello buscan en espacios distintos la forma de poder compartir e interrelacionarse. Eso es parte de, en este caso, el ecosistema sordo, ¿sí? Y cómo la lengua es algo importante. Por ejemplo, en encuentros, en reuniones, en marchas, en actividades que hacen las personas sordas, allí más se ve con claridad el tema del ecosistema sordo, porque hay una necesidad de relaciones, de hacer más conexiones para lograr una unidad. Yo les cuento desde mi experiencia, cuando por ejemplo me tuve que mudar a Perú, lo primero que yo busqué no fue a personas oyentes, ¿no? Sino que busqué a asociaciones de sordos, movimientos asociativos de personas sordas, porque con ellas me siento bien, con ellas puedo interrelacionar. Entonces es algo que quizás hayan puntos de vista distintos, pero eso es algo importante. Nosotros como personas sordas y comunidad sorda necesitamos reunirnos, ir a un centro comercial o a un lugar que sí esté destinado a ser una asociación de sordos, o si no, a un espacio donde podamos nosotros hacer allí un tipo de comunidad relacionándonos, hablando y conversando. Y de esa manera hacemos nuestro ecosistema sordo. Pero vean que, y así muchos otros aspectos que pueden notar, son aspectos que se interrelacionan. Vean cómo hay flechas que suben y que bajan, porque todos ellos conforman parte de lo que el ecosistema sordo quiere decir. Ahora bien, este es un tema muy importante y quiero que mis amigos sordos puedan conocer al respecto y por tanto compartan esto con sus amigos sordos o con oyentes para que de esa manera puedan entender esto del ecosistema sordo, que es parte importante de la cultura sorda. Ahora bien, no olviden suscribirse, por favor, y además también dejar su comentario con el que yo también podré responder o decir algo al respecto. Compártanlo también o síganme en Facebook, donde está allí mi página. Y ahí tengo varios videos que ustedes pueden también observar y poder entonces compartir desde los temas educativos y así otros temas que tengo allí en mi página de Facebook. Bueno, gracias por ver este video. Adiós.